Hola, buenos días. Pues nosotros somos el equipo número 3 y pues nos tocó exponer el subtema 2.1 de lo que es la unidad 2, que es los ecosistemas. Pues el equipo está integrado por Arevalo Leiva, Jesús Orlando, Morales Rodríguez, Alejandro y su servidor Ventura Miguel Ángel. Bueno, en este caso empezaremos con una pequeña introducción acerca de lo que es el escenario natural, porque pues va de la mano con lo que es el ecosistema. Bueno, nos dice que el escenario natural es un entorno que comprende todos los seres vivos, vivientes y no vivientes, que pues es un ambiente que no es el resultado de una actividad humana. Es decir, el escenario natural pues no es una actividad que el ser humano haya hecho para que esto fuera el ecosistema, como por ejemplo dijéramos, el ser humano no puede hacer un árbol o no puede hacer pues un animal. Entonces no es como cuando, por ejemplo, nosotros los humanos hacemos como, por ejemplo, una casa o hacemos un edificio. El escenario natural, pues, no es una actividad que, pues, hecha por el ser humano. Bueno, ahora nos adentraremos con nuestro tema de lo que es el ecosistema. Nos dice que el ecosistema, pues, es el escenario principal de lo que es el escenario natural, ya que este está formado por un conjunto de especies de un área determinada que interactúan entre ellos. Es decir, el escenario natural pues es algo que se sustentabiliza por sí solo y pues no depende de otro, ya que pues de todo lo que lo rodea, como son sus animales, sus plantas, sus microorganismos, y pues es lo que forma un ecosistema. Nos dice que el ecosistema, como les comentaba, el área determinada de los animales o todo lo que cuenta de ella, pues se encuentra en un ambiente abiótico, que es decir, dependen de todos, como lo que es el parasitismo, la competencia y la simbiosis. Y con el ambiente, al desintegrarse y volver a ser parte de lo que es el ciclo de la energía, y pues de que se convierten en nutrientes para la tierra, y pues eso sirve de abono para las plantas, para los árboles, y pues es lo que vuelve al ecosistema. Eh, bueno, eh, Nos dice que las especies y todo lo que habitan en el ecosistema, incluyendo las bacterias, los hongos, las plantas y los animales, como les decía, dependen unas de otras, ya que pues también existe, como en todo ecosistema, una cadena alimenticia. Y pues cuando los animales, por ejemplo, se mueren o las hojas se caen, existen tipos de microbios que pues la degradan y vuelven como nutrientes a la tierra, como abono. Como por ejemplo cuando nosotros cortamos el cacao, y pues ya ves que la cáscara la usamos como abono. Este es un ejemplo de lo que es el ecosistema, que pues la misma cáscara vuelve a la tierra y pues es parte de un ecosistema. Y pues esto, ya que va de la mano también con la energía solar, con su clima y todo, pues lo que necesita un ecosistema para poder sustentabilizarse. Esto es lo que sería un poco de lo que es el concepto del ecosistema, y además adelante mis compañeros les explicarán lo que viene de su historia. Les dejo con mi compañero Jesús Orlando. Muy buenos días, maestros y compañeros. Mi nombre es Orlando Leiva. Les voy a hablar acerca sobre la historia de los ecosistemas. Nos dice que el significado de los ecosistemas ha evolucionado desde su origen. El término se acuña desde los años 1930. Se escribe a los botánicos ingleses Roy Clapham y Sir Arthur Tansley. En un principio se aplicó a unidades de diversas escalas espaciales, desde un pedazo de tronco degradado a un charco
a una región o a la biosfera entera del planeta, siempre y cuando en ellas pudiera existir organismos, ambientes físicos e interacciones. Más recientemente se le ha dado un énfasis geográfico y se ha hecho análogo a las formaciones y tipo de vegetación. Por ejemplo, matorral, bosques de pinos, pastizal, etc. Esta simplificación ignora el hecho de que los límites de algunos tipos de vegetación son discretos, mientras que los límites de los ecosistemas no lo son. Igual dice que Robert Whittaker, ecólogo estadounidense, investigador de la sucesión y de gradiente de vegetación, propuso tres medidas de diversidad de los ecosistemas, que es alfa, beta y biodiversidad. Dice, la alfa es la diversidad dentro de los ecosistemas que generalmente se describen como el número de especies. La diversidad beta incluye la comparación de diferentes ecosistemas en gradientes ambientales, por ejemplo en una zona montañosa, en una zona costera. La diversidad beta nos indica qué tan grande es el cambio de las especies de un ecosistema a otro. La diversidad gamma se refiere a la diversidad total en una región, es decir, a la diversidad geográfica. En total, ellas se suman las diversas alfa de varios ecosistemas. Bueno, esta ha sido una pequeña parte sobre qué es la historia. Espero que hayan entendido y quedado claro esta parte. Gracias. Hola, pues continuando con el tema, tenemos lo que son los tipos de ecosistemas. Nos dice que los tipos de ecosistemas se clasifican en tres grandes grupos, que son los terrestres, los acuáticos y los mixtos. Bueno, en los terrestres podemos encontrar como por ejemplo lo que son los desiertos, las selvas, los bosques y los matorrales. En los acuáticos podemos encontrar los ríos, los lagos y por supuesto los mares. Y en los mixtos lo podemos encontrar las costas y los humedales. Los mixtos son los que están compuestos de un 50% de su ecosistema terrestre y un 50% de su ecosistema acuático, como por ejemplo son las costas del mar, que ahí podemos apreciar lo que es la arena y pues plantas en lo que es su costa, y pues al siguiente lado pues todo lo contrario, lo que es el escenario acuático. En el ecosistema terrestre, como cada uno de estos ecosistemas, como ya mencionado, como son el desierto, son un propio ecosistema, ya que pues no dependen de otros, sino se sustentabiliza con todo lo que habita él. Tenemos el desierto. Dice que pues el desierto es un suelo árido donde las temperaturas son bastantes extremas y la precipitación muy escasas. Es decir, pero pues como es un ecosistema, existen plantas que pues están acostumbradas a su escenario natural, a su ambiente natural, ahí pues pueden sobrevivir a estas temperaturas muy altas. También, así como hay plantas, existen insectos, existen pues microbios, existen hongos y pues todo existe principalmente la energía solar, que es la que depende mucho del ecosistema. Y pues es lo que lo forma como un ecosistema. Tenemos otro ecosistema terrestre, como son las selvas, que igual nos dice que alberga una cantidad de especies y flora y fauna. Tenemos la que son los bosques, que pues como ya nosotros conocemos, los bosques pues se caracteriza por tener una gran cantidad de árboles, ya sean árboles muy de antigüedad, como son los árboles conocidos como el palo mulato, como la ceiba, que son árboles muy antiguos y que tienen mucha historia. Y pues tienen mucha flora y fauna,
y que pues tienen muchos animales, y estos pues es lo que hace el ecosistema de los bosques. Tenemos otro ecosistema terrestre de lo que son los matorrales, que este nos dice que más que nada es una zona en donde existen muchas plantas, de donde hay pues cerros o montañas, que en ellas existen plantas armónicas, entre ellas romero, el orégano y la alfombrilla. También existen plantas de muchas espinas, lo que tenemos como los matorrales, el ecosistema de los matorrales. Bueno, ahora nos cambiamos a lo que es los ecosistemas acuáticos. Bueno, como les comentaba, en ello tenemos los ríos. Nos dice que el río, pues ya sabemos que es formado de agua, agua dulce, y pues generalmente nos dice que a través de la superficie de la tierra, pues el río eh, tiene un punto de llegar hasta lo que es el mar. Y pues ahí, pues a través de como conecta con el mar, un río a fuerza tiene que conectar con el mar, pues ahí existen mucha diversidad de especies, de animales acuáticos, como los peces, como los manatíes, y pues mucha variedad de igual de microbios, mucha variedad de animales que pues son depredadores, y esto hace lo que es el ecosistema de los ríos. Tenemos el ecosistema de los lagos, que esto nos dice que son como charcos de aguas gigantes, que pues están igual entre medio de de un de un ecosistema terrestre, como puede ser un bosque, o o ya sea un campo pues abierto, que igual pues es un ecosistema, porque igual tiene plantas, animales, tiene lo necesario para volverse un ecosistema. Y por último tenemos el último ecosistema acuático, que es el mar, que pues ese pues ya muchos lo conocemos, que el mar pues nos dice que tiene una gran diversidad de especies marinos, como son tiburones, calamares, almejas, estrellas de mar, y pues es un ecosistema bastante grande, que cuenta con lo necesario para sustentabilizarse, y para que pues el ecosistema se mantenga, ya sea su cadena alimenticia y todos sus microbios y todos los organismos que existen en él. Pasamos a los ecosistemas mixtos, que tenemos los humedales. Nos dice que los humedales son zonas de transición entre los ecosistemas terrestres y los ecosistemas acuáticos. Por ejemplo, podemos poner como ejemplo las tortugas de mar, que pues ellas necesitan para vivir de el ecosistema acuático y el ecosistema terrestre, porque las tortugas, cuando salen a poner, o cuando van a poner sus huevos, pues tienen que salir al ecosistema terrestre para así poder poner sus huevos y que se reproduzca su especie. Y también, como la tortuga, existen muchos tipos de especies, pero pues ya las vamos a ir conociendo más adelante. Nos dice que suelen encontrarse entre llanuras inundadas, muy próximos a los cursos de agua, como los ríos o lagos, que le proveen el líquido necesario para hacer un ecosistema. Y las costas, pues nos dice que está en las costas, la interrelación pues son los factores marinos, terrestres, atmosféricos, que pues lo hacen ser un ecosistema. Bueno, pues eso sería todo acerca de lo que son los tipos de ecosistema, y pues mis compañeros a continuación les van a explicar acerca de lo que es los procesos de ecosistema. Muy buenos días. Pues yo ahorita les voy a hablar acerca sobre lo que son los procesos ecológicos, que son cuatro, que es el ciclo del agua, ciclo de nutrientes, flujo de energías y sucesión. Bueno, ahorita vamos a ir viendo cada uno de ellos. En primero vamos a ver lo que es
vamos a ver el ciclo del agua. El agua, como la conocemos, H2O, es la molécula más abundante en la superficie del planeta Tierra. Es la única molécula que se puede encontrar naturalmente en estado sólido, líquido y gaseoso. Es esencial para la vida de la Tierra. El agua que se evapora en los océanos con la energía del sol es transportada por la circulación de los vientos alrededor del planeta. Al elevarse siguiendo los contornos de las montañas, se enfría y se transforma en lluvia, proporcionando humedad a bosques, selvas, pastizales, matorrales, abastece arroyos, ríos, lagos, aguas subterráneas y finalmente regresa al mar. En ese largo camino es absorbida por el planeta y bebida para animales que la requieren, ya que constituyen entre el 55 y 80% de los seres vivos. Luego tenemos lo que es el ciclo de nutrientes. Los elementos químicos que constituyen a los seres vivos, como el carbono, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, potasio, calcio, fósforo, azufre, entre otros, se transportan entre órganos vivos y entre los componentes no vivos del planeta. Estos elementos son parte esencial de la estructura y función de los organismos vivos. Algunos se acumulan en ellos, también están vivos y regresan al suelo y a la atmósfera cuando mueren. El carbono se encuentra en la atmósfera, en la biosfera, en los océanos y en los sedimentos. Las plantas toman dióxido de carbono de la atmósfera y lo convierten en carbohidratos, y de esta forma gran parte queda almacenado en los bosques, en el suelo, en el mar. Muchos organismos utilizan carbono para formar sus esqueletos externos y sus conchas. El carbono regresa a la atmósfera a través de respiración de los organismos, de la descomposición orgánica, de la combustión y de las erupciones volcánicas. Los demás elementos químicos tienen ciclos similares. Ahorita vamos a ver lo que son los flujos de energía. Dice que los seres vivos requieren de energía para realizar las actividades básicas de crecimiento, de reproducción, de sobrevivencia. Las plantas son los productores primarios que transforman la energía del sol en energía química a través de la fotosíntesis. Primero, la molécula de clorofila absorbe la energía de la luz y divide las moléculas de agua en hidrógeno y oxígeno. Al flujo de energía a través de los seres vivos se le conoce como cadena trófica, del griego trofos o alimenticios, o cadena alimentaria a cada uno de los niveles que se pasa, como lo conocemos, niveles tróficos. En cada transformación parte de la energía se transforma en calor, así que siempre habrá más productores primarios que herbívoros y siempre habrá más herbívoros que consumidores secundarios. La gran mayoría de los seres vivos, para utilizar la energía, tenemos que obtenerla de moléculas de donde están guardadas. Los carbohidratos, al ser combinados con oxígeno, se rompen, proporcionando energía y regresando a ser dióxido de carbono y agua. A este proceso se le conoce como respiración. Algunos organismos pueden obtener energía directamente de moléculas inorgánicas conocidas como quimiosíntesis. Ahorita vamos a ver lo que es la sucesión. En la ciencia que nos habla dice que los ecosistemas son dinámicos y su composición y estructura se modifican con el tiempo. Periódicamente se presentan perturbaciones como incendios, huracanes, sequías, inundaciones, plagas, que modifican sustancialmente los pastizales, bosques, manglares, etc. Después de un evento de perturbación que afecta a algunas poblaciones, el proceso de cambio a la comunidad ha estado previo. Se le conoce como sucesión ecológica, cuando la modificación del ambiente ha sido total, como en el caso de una erupción que borra completamente
al ambiente, al ambiente original, o cuando se crea un nuevo ambiente, como el caso de las islas volcánicas que nacen en medio del mar. En el proceso se llama sucesión primaria. Cuando la modificación ha sido parcial y queda alguna de las especies originales, el proceso se llama sucesión secundaria. Actualmente el principal régimen de perturbación lo constituyen las actividades humanas, la extracción de madera, los bosques, sistemas de cultivo itinerantes y otras actividades transforman a los ecosistemas esenciales. Y bueno, esta ha sido toda parte que les puedo comentar acerca sobre los procesos del ecosistema. Espero y les haya quedado claro. Bueno, ahorita vamos y ya como les voy a hablar acerca sobre los servicios ecológicos. Ya como veníamos hablando anteriormente, los procesos ecológicos de los ecosistemas naturales suministran a la humanidad una gran e importante gama de servicios gratuitos de la que dependemos. Esto incluye el mantenimiento de la calidad gaseosa de la atmósfera, la cual ayuda a regular el clima, el mejoramiento de la calidad del agua, el control de los ciclos hidrológicos, incluyendo la reducción de la probabilidad de serias inundaciones y sequías, protección de zonas costeras por la generación y conservación de los sistemas de arrecife, de coral y dunas de arena, generación y conservación de suelos fértiles, control de parásitos de cultivos y de vectores de enfermedad, polinización de muchos cultivos, disposición directa de alimentos provenientes de medios acuáticos, terrestres, así como mantenimiento de una vasta librería genética, de la cual nos dice que el hombre ha extraído la base de la civilización en forma de cosechas, animales domesticados, medicinas, productores industriales, etc. Por cientos de años nos dice que la humanidad no le ha dado la importancia a la generación de estos servicios, ya que se han considerado inagotables. Actualmente es claro que es necesario conservar a los ecosistemas en el mejor estado, que sigan proporcionando estos servicios. Sería todo de mi parte, gracias. Excelente día, ahorita vamos a continuar con el tema de manejo de ecosistemas. Mi nombre es Alejandro Morales. En el manejo de los ecosistemas durante los pasados 20 años se ha propuesto que el manejo de los recursos naturales sea de manera ecosistemática. ¿Qué quiere decir ecosistemática? Es decir, que se incluya todas las partes del ecosistema. Esto puede incluir flora, fauna, etc. El manejo debe de mantener al ecosistema y debe de proporcionar variables de bienes y servicios tanto para el presente como para el futuro. Por esto es importante tener en cuenta el desarrollo sustentable, porque en este podemos ver que podemos manejar los recursos naturales en el presente, pero no afectando las necesidades futuras de las generaciones. Para esto igual, dentro del manejo de los ecosistemas debemos de tomar en cuenta aspectos importantes como considerar la conexión entre los diversos niveles de la biodiversidad, genes, especies, poblaciones, ecosistemas, paisajes, etc. Todo esto se debe de tomar en cuenta porque en sí todo eso es el conjunto de un ecosistema. Debemos de incluir una escala espacial adecuada y que incluya los procesos ecológicos relevantes, definiendo límites ecológicos en un lugar de límites administración. Para esto también debemos de aceptar a las sociedades humanas como parte del ecosistema y considerar las necesidades presentes, manteniendo ambientes para que puedan satisfacer a las necesidades futuras. Como podemos ver aquí también, las sociedades humanas no dañan en todo al ecosistema, pero sí se deben de tomar en cuenta que podemos satisfacer nuestras necesidades presentes, sabiendo igual que en un futuro generaciones necesitarán parte de nuestros ecosistemas que nosotros estamos manejando. También debemos de mantener la integridad ecológica
poblaciones viables de todas las especies nativas, de sus patrones y procesos. Debemos de mantener las poblaciones originales, los ecosistemas originales, y esto lo vamos a ver en el siguiente apartado de la restauración. Y también debemos de tener en cuenta una escala temporal adecuada. Esto principalmente planear a largo plazo. Planear a largo plazo implicaría que lo que estamos haciendo ahora el ecosistema también pueda llevarse a cabo más adelante y que no afecte las necesidades que nosotros mismos estamos acostumbrando a las próximas generaciones. Y promover la coordinación interinstitucional, y la comunicación con la sociedad. Esto es importante porque todas las instituciones, la sociedad en general, debe de tener en cuenta los ecosistemas. Bueno, ahora vamos a ver la restauración. Dice que las actividades humanas como la extracción de madera, las plantas, fauna, la agricultura, ganadería, el desarrollo urbano, incluso la infraestructura, modifican las características originales de los ecosistemas. Es decir, y para poder restaurar estas características será muy complicado, porque la mano de la humanidad ha modificado completamente las características de los ecosistemas, desconociendo sí la originalidad de cada uno de los ecosistemas. En muchos casos, seguir obteniendo los servicios ambientales y los recursos que los ecosistemas nos proporcionan es necesario restaurarlos. Es decir, necesitamos reconstruir sus características originales. Y como les venía diciendo, esto suena demasiado sencillo: restaurar, implementar, cuidar o mantener las especies, tanto de flora como de fauna originales. Pero ¿cómo las vamos a mantener si ya la mayoría está en peligro de extinción, otras ya hayan desaparecido totalmente? Pues en primer lugar, la mayoría de estas características originales las desconocemos por completo. ¿Cuáles eran las originales? Pues como les decía, la especie ha dominado el ambiente, o qué plantas prevalecían en ese lugar, en ese ecosistema. Pues ya que nosotros como humanos hemos tenido mucha influencia en cientos o miles de años. En segundo lugar, es necesario tener un buen conocimiento de los procesos de perturbación natural de la región y de la sucesión vegetal para ir reconstruyendo el suelo, la composición, tipos de especies y estructuras de plantas y animales que devuelvan las funciones del ecosistema. Debemos de tomar en cuenta este punto también de ir reconstruyendo el suelo, pues el suelo, como hemos platicado en clases, el suelo ya no tiene la misma fertilidad que tenía antes por la labor del ser humano que ha implementado durante miles de años. Y al estudio de los procesos de renovación de estos ecosistemas es a lo que vamos a conocer en la ecología como restauración. Por eso les hablaba que este apartado llevaba como título restauración, ya que el ecosistema en esto se ha ido basando para poder restaurarlo, para saber cómo manejar el ecosistema para que las generaciones futuras también puedan gozar de ellos. Ahora vamos a ver algo que es fundamental, que es el objetivo de los desarrollos sostenibles. En esta parte nos vamos a enfocar especialmente en el objetivo número 15, que lleva como título Vida de ecosistemas terrestres. ¿Por qué es importante o cuál es el objetivo en este caso? En este caso, el objetivo es gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de la biodiversidad. Como podemos ver, el desarrollo sostenible nos va a enfocar principalmente a eso, a mantener la vida de los ecosistemas. Por eso este objetivo se centra principalmente en la sostenibilidad de los bosques para luchar y mantener su biodiversidad.
y mantener así las especies necesarias. Ahora, ¿por qué es importante este objetivo? Los bosques casi cubren el 31% de la superficie de nuestro planeta. Para esto es necesario los bosques, desde el aire que respiramos, al agua que bebemos y los alimentos que consumimos. Los bosques prácticamente nos mantienen y debemos de pensar en ellos porque son necesarios para nuestra alimentación, para nuestro desarrollo. Alrededor de 1.600 millones de personas dependen de los bosques para su subsistencia. Es decir, independiente o independientemente de ello, todos dependemos de los bosques. ¿Por qué digo esto? Porque los bosques nos proporcionan los alimentos que consumimos hasta cierto punto. Como todo ecosistema nos proporciona una variedad de alimentos para consumir. Pero los bosques, como escuchamos ya, cubren el 31% de la superficie de la Tierra. Y la degradación de la Tierra en nuestra actualidad afecta directamente al 75% de los pobres en el mundo. Porque pues estas personas se mantenían prácticamente de los recursos naturales que ellos ya sea cultivaban o encontraban en los bosques. Y esto va a afectar a la mayoría de ellos porque están desapareciendo. Además, como dato curioso, ¿sabías que los bosques albergan más del 80% de todas las especies terrestres de animales, incluidas plantas e insectos? Y de las 8.300 razas conocidas de animales, el 8% se ha extinguido totalmente y el 22% está en peligro de extinción. Imagínense la necesidad de conservar tanto los bosques como los ecosistemas en general. Tantas especies de animales que nosotros tal vez no conocimos, otras que tal vez las generaciones futuras no van a poder conocer por el daño que el ser humano está ocasionando a los ecosistemas. Y la biodiversidad biológica y los servicios de los ecosistemas que sostienen pueden ser también la base para las estrategias de adaptación al cambio climático. Nosotros como ingenieros industriales debemos de tomar en cuenta esto, porque pues en sí nuestro trabajo es coordinar y calidad, higiene de las empresas, pero igual debemos de tomar en cuenta que si nosotros no cuidamos el medio ambiente o buscar una innovación en las cosas que la empresa está realizando, que tome en cuenta el desarrollo sostenible, nosotros podemos tener un buen trabajo a futuro o generaciones venideras pueden conservar nuestra carrera. Y ahora vamos a ver cuánto costaría corregir el problema. Según la Secretaría del Foro de las Naciones Unidas sobre los bosques, estima que lograr la gestión forestal sostenible a escala mundial costaría entre 70.000 y 160.000 millones de dólares al año. El convenio sobre la diversidad biológica calcula que para detener la pérdida de diversidad biológica a nivel mundial a mediados de este siglo haría falta entre 150.000 y 440.000 millones de dólares. Bueno, pues vemos que es una cantidad muy grande de lo que podemos para lograr este objetivo. Pero ahora vamos a ver cuánto nos costaría corregir el problema de los ecosistemas. Y vemos que como la biodiversidad biológica ofrece múltiples servicios desde el nivel local hasta el nivel mundial, mientras que las respuestas a la pérdida de la biodiversidad biológica van de lo emocional a lo utilitario. Por ejemplo, se calcula que los insectos y otros portadores de polen tienen un valor para la economía alimentaria mundial de más de 200 millones de dólares anuales. O sea, 3/4 partes de los medicamentos de venta con receta más demandados en el mundo contienen componentes derivados de los extractos de plantas que se verían amenazados. Imagínense, solamente en esta parte de los
de los insectos y portadores de polen, 200 millones de dólares anuales. Aunque parece que digamos no, pero es al año. Es una cantidad sumamente importante. Si desaparecen estas especies de animales, ahora así como esas especies de animales pueden desaparecer otras y pueden ocasionarnos problemas. E inclusive los desastres naturales por la perturbación de los ecosistemas debido a las actividades humanas y el cambio climático cuestan actualmente en el mundo 30 millones de dólares, 300 millones de dólares al año. Imagínense, todas estas perturbaciones naturales que nosotros ocasionamos, tal vez indirectamente, ya están costando una gran cantidad para nuestra humanidad, que no será en el futuro. Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para conservar todos los bosques y los ecosistemas? Inevitablemente cambiamos los ecosistemas de los que formamos parte, solo con nuestra presencia. En una ocasión, un servidor leía que solamente con nuestra existencia contaminamos el medio ambiente, ya que necesitamos de ropa para vestirnos, calzado, consumimos alimentos, entre otras cosas. Por ejemplo, nosotros como estudiantes también ocupamos hojas, las cuales se necesita talar árboles, algunos zapatos necesitan algunas cosas necesitan ser de piel, por lo cual se necesitan matar animales, etcétera. Y todas esas cosas que nosotros vemos como cosas básicas afectan el medio ambiente. Para esto es importante también tener en cuenta que con nuestra presencia estamos dañando el medio ambiente o los ecosistemas, pero eso podemos restaurarlos. En algunas de las cosas que podemos hacer está en el reciclaje. Algo que nosotros muy a menudo escuchamos decir, el reciclaje es importante, pero en muy pocas ocasiones lo llevamos a cabo. Por eso en el reciclaje no solamente es reciclar lo que compramos o darle otra utilidad a las cosas que vamos supuestamente desechando, sino también comer alimentos producidos a nivel local y de manera sostenible, consumir solamente lo que necesitamos y limitar el uso de energía mediante sistemas eficientes de calefacción y refrigeración. También podemos ser respetuosos con la fauna y la flora silvestre y participar en actividades ecoturísticas que se organicen con ética y responsabilidad para no perturbar la vida silvestre. Es decir, cada vez que igual consumimos algo, podemos ir implementando, por ejemplo, lo que hemos escuchado: cuando talas un árbol, siembra dos, para que la vida del ecosistema se prevalezca. Esa es una de las cosas. Igual podemos tener la costumbre de desarrollar o, por ejemplo, hacer nuestros propios alimentos. Es decir, por ejemplo, si nosotros nos gusta consumir mucho carne de pollo, de cerdo, etcétera, nosotros podemos igual criarlo. O si a nosotros nos gustan los vegetales o algunas frutas, nosotros podemos igual cosecharlo. Esto es una parte importante. Y también que se gestionen las zonas protegidas que contribuyen al ecosistema saludable, que a su vez anudan la salud de las personas. Es decir, que nosotros no seamos tampoco de los portadores de lo que viene siendo las zonas protegidas, sino que al contrario las cuidemos y mantengamos esta zona. Así como esto, podemos encontrar más información, infinidades de cosas de cómo proteger el medio ambiente, cómo conservarlo, y esto basado en los objetivos de desarrollo sostenible que para transformar nuestro mundo, según la ONU. De esto pues hemos tenido un poco más de conocimiento. El semestre pasado estuvimos viendo un poco de estos desarrollos sostenibles.
Así pues, les invitamos a que hagan conciencia tanto de este objetivo como del resto para nuestro futuro. Nosotros nos enfocamos en ya que es el que nos habla del ecosistema. Y así también tú puedes implementar ciertas actividades. En conclusión de nuestra exposición, el equipo número 3 de la carrera de Ingeniería Industrial agradece por su atención prestada, esperando esta exposición haya sido de su agrado, invitándoles a que tomen conciencia sobre el cuidado de los ecosistemas, la vida y los recursos naturales que nos rodean, para tener en cuenta cada una de las necesidades que nosotros tenemos y las futuras generaciones también tienen. Esto conservando la flora y la fauna de los ecosistemas de manera original, tratando de no afectar cada una de las cosas que ellos nos brindan y pues principalmente participando en actividades que conserven a los ecosistemas. Gracias y que tengan un excelente día. Hasta luego.